La Paz, Ciudad Maravilla. Las montañas te vieron nacer. Cultura, tradiciones y costumbres. Una cultura arraigada que abre paso a otras lenguas, otras tradiciones y otros modos de vida. En La Paz no solo habitan aymaras, sino también se convive con quechuas y sangre mestiza. Así las calles y avenidas de las laderas o del centro de la ciudad se constituyen en espacios de manifestaciones culturales. Desde las danzas o teatros callejeros, entradas folclóricas y actividades religiosas que dan cuenta de una cultura viva que confluye con los demás, donde los valores culturales se intercambian y se transforman. Por eso Agenda Productiva Empresarial se dirigió a cada uno de estos lugares tan emblemáticos y representativos con los que cuenta nuestra amada ciudad de La Paz. Esto como homenaje al 16 de julio, donde se conmemora en Bolivia el Día de la Revolución Independentista o Revolución de la Paz, una celebración que hace referencia al levantamiento que tuvo lugar ese mismo día del año 1809. En la ciudad de La Paz, cuyo objetivo no era otro que acabar con el dominio español en esas tierras. Y si de cultura y arte hablamos, el Museo Nacional de Arte es uno de los más importantes centros culturales del país, dedicado especialmente a la difusión del arte virreinal y contemporáneo, a través de las exposiciones permanentes y temporales, así como también a otras actividades vinculadas al arte y la cultura. Es una de las más importantes de Bolivia. Agenda Productiva Empresarial. 16 videos, 16 lugares. Conociendo el Museo Nacional de Arte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Un saludo cordial. En esta ocasión nos encontramos en el Museo Nacional de Arte, donde tendremos todo un recorrido especial para ustedes. ¿Qué tal mis amigos? En un nuevo segmento de Agenda Productiva Empresarial, el día de hoy nos encontramos en el Museo de Arte Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Acá con la jefa encargada nos va a dar una guía exclusiva en este lugar. Jacqueline, preséntese a todos. Buenas tardes a todos y todas. Soy Jacqueline Rojas Heredia, soy la jefa de la unidad del Museo Nacional de Arte, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. ¿Comenzamos con el recorrido? Vamos con el recorrido. Yo sin ti ya no puedo vivir. Entre todas la reina eres tú. Ay, collita de mí. El museo prepara una exposición que se denomina permanente, que es la exposición central y la más importante. En este caso titula Miradas Indígena Originario Campesinas, pero también tenemos exposiciones temporales en otras salas, ¿no? Las temporales son que pueden estar 1 mes a 2 meses más o menos en exposición. En este caso lo que hemos querido abarcar es la historia del arte ligada a la historia del país. Tenemos esta sala dedicada a la parte prehispánica. Se hizo de esta manera, o sea, ellos practicaban el arte rupestre y también el arte de las cerámicas, por eso tenemos vasijas, tenemos los famosos querus, que son los vasos ceremoniales, y tenemos también los tejidos. ¿Por qué el nombre tan largo? Porque está dedicado precisamente a la identidad de todas las naciones indígenas que en un determinado momento, cuando se discutía en la Asamblea Constituyente la nueva constitución política, pues ellos querían que se respete su identidad. Por ejemplo, los pueblos del Oriente querían que se respete que ellos son indígenas, ¿no? Los pueblos del Valle, por ejemplo, que decían, nosotros somos chaglarunas,
trabajamos el campo, queremos que se nos diga campesinos. Los pueblos de esta parte del occidente decían, somos pueblos antiguos, nosotros ya existíamos mucho antes de todo, somos originarios y queremos que se nos diga que somos originarios. Como Bolivia es una sola, sin separar a nadie, por eso se ha denominado indígena, originario, campesinas. Todos tenemos a veces hasta 3 nombres. Entonces, esa es la definición de las naciones indígenas. Se respeta su identidad, su autonomía cultural, pero son una partecita de un todo más grande, ¿no? En homenaje a eso es que es esta muestra, Miradas, indígena, originaria, campesinas. Magnífico. ¿Continuamos? Ok, por supuesto. ¿Son varias salas alrededor de? Sí, ¿Cuántas salas? son 10 salas destinadas a esta exposición. Como le había comentado, esta es la parte de lo prehispánico. Ya venimos a la parte de la colonia. Ya, y acá tenemos, por ejemplo, este cuadro es emblemático de autor anónimo, La Virgen Cerro, titula del siglo XVI. Y esto es la parte de la colonia cuando ya es la llegada de los europeos. Ellos hacen una especie de imposición, precisamente con el objetivo de exorcizar las culturas originarias y las creencias de los indígenas. Ellos imponen la religión católica e imponen también un trabajo en serie en la pintura. ¿Qué quiere decir esto? La reproducción de obras e imágenes ligadas al tema católico, ¿no? Por eso tenemos aquí, sí, el Cerro Rico de Potosí, la Santa Trinidad, o sea, el poder religioso, el poder espiritual, y el poder económico. Tenemos acá al rey de España, sí, exactamente. Pero, por ejemplo, hay algunas interpretaciones. Teresa Gisbert, por ejemplo, decía que si bien los indígenas estaban obligados a reproducir la imagen de la Virgen María, de los santos, ellos se daban modos también para emular sus propias creencias. Es así que bien puede ser la Virgen María, pero también es el mismo Cerro Rico, pero no tiene una imagen religiosa, sino que presenta. Tiene la imagen, sí, de Supay, pero ¿por qué está Supay presente? En las culturas indígenas andinas, sobre todo, no se tiene definido el bien y el mal netamente como se lo hace en la religión católica. Los seres denominados, entre comillas, malignos, también pueden ser benignos muchas veces. Estos seres como Supay son entes espirituales, pero que vienen desde debajo de la tierra, de las profundidades. Por eso en la mina se los venera, porque son los protectores de los mineros, ¿no? Este cuadro pertenece al 2011, no es del siglo pasado, pero está aquí precisamente, aunque sí, si bien hay que destacar que esta exposición no es cronológica, sino que hay muchas rupturas temporales por mostrar precisamente esa contraposición de ideas, ese diálogo, que el Cerro Rico puede ser representado por una imagen católica, también por una imagen andina, como en este caso lo es Supay. Sí. De la cultura boliviana. Claro, exactamente. Que eso también es representación de Oruro, ¿no? Yo veo eso y es Oruro para mí. Por supuesto, pero netamente, más allá de ser de Oruro, es la representación de que desde las profundidades emerge este ser, Supay, a quienes muchos le brindan devoción. Son las minas de Potosí, Oruro, La Paz. De todas estas zonas es donde la creencia está muy fuerte y es arraigada hacia el tío de la mina, ¿no? Entonces es en homenaje a él. Vamos a otra sala. Estamos en realidad en la sala ya para emular la parte de la República, y cuando ya Bolivia se empezaba a consolidar como país independiente, surge un gran pintor en Potosí, Cecilio Guzmán de Rojas. ¿Por qué fue él el grande? Fue el primer boliviano que salió a Europa a especializarse en pintura. En Europa, precisamente, él
en España hace esta maravilla de obra que titula El triunfo de la naturaleza, que fue hecha en 1928. ¿Y por qué tenemos esta obra? ¿Por qué es tan significativa y representativa? Es su visión, la visión de este autor boliviano en relación al mundo indígena, ¿no? Hombre, mujer, los cuerpos perfectos, tenemos acá los colores intensos del altiplano, los aguayos, pero también los elementos que homenajeaban a la cultura tiahuanacota. Tenemos que recordar que Tiahuanaco fue una fuente de inspiración para muchos creadores bolivianos, creadores y creadoras bolivianos, pero hasta los años 60, y esto es un dato que se debe recordar, hasta los años 60 no era considerado patrimonio Tiahuanaco, era solo una cantera de donde se extraía piedras para la construcción de viviendas e infraestructura en la ciudad de La Paz. Imagínense cuánto se ha perdido en esa época sobre el tema de Tiahuanaco. A partir de la producción, como podemos ver de Cecilia Guzmán de Rojas y de otros artistas, es que se considera Tiahuanaco patrimonio a partir de los años 60. ¿No? El artista es un artista reconocido boliviano de las épocas. Bueno, como te había dicho, más o menos este es el periodo de... en 1928 se hizo esta pintura, más o menos entre los años 20 hasta más o menos los años 40. Él ha tenido una influencia fuerte en los creadores bolivianos que han empezado a formarse. Además, sí, por supuesto, ha impulsado la preparación de muchos otros artistas que hasta hoy en día son influenciados por la forma y la visión que él tenía de narrar a través de su pintura cómo veía él a los pueblos indígenas. Él era de una corriente indigenista, un tanto con una visión romántica, ¿no? Por ejemplo, estos cuerpos, si tú los ves, son demasiado perfectos porque son europeizados. Esas son las influencias marcadas tanto de su preparación académica y también de su propio espíritu, ¿no? Todo se... ¿Está caracterizando al indígena original? Sí, por supuesto que sí. Y los rasgos del rostro también. El inicio de una nueva arte ha sido el autor, nuevamente los indígenas. Cecilio Guzmán de Rojas fue uno de los pintores más importantes de Bolivia. Bueno, es uno de los pintores más importantes de nuestro país. Continuamos con el recorrido. Estamos en el Museo Nacional de Arte, acá, casi en el kilómetro cero de lo que es la sede de gobierno, se encuentra el Museo Nacional de Arte. Continuamos, a ver, mi estimada Jacqueline. Voy a comentar, por ejemplo, que entre los años 40 más o menos surge un gran pintor, llega, mejor dicho, a nuestro país, Juan Rinza. Esta es una de sus obras también más emblemática, se puede decir, en homenaje a nuestro país y también su visión sobre el indigenismo nuevamente. Esto ya se hizo un poco más allá de 1940 y algo, 1942 exactamente. Titula Fiesta Altiplánica y si tú puedes ver este conjunto de colores también fuertes, maravillosos, un poco con esa influencia también de Europa, del movimiento vanguardista, lo que fue el fauvismo, y los cuerpos perfectos. Nuevamente tenemos esa parte, ¿no? Esos cuerpos perfectos, pero los rostros ya son más de nuestra tierra, si puedes notar por este lado, y la música, ¿no? Estamos de fiesta, por eso titula Fiesta Altiplánica esta obra. Esta paleta de colores en sí ha sido y aún es un ejemplo para los estudiantes en arte, ¿no? Esta combinación y este uso de colores y de movimiento, cómo la paleta puede plasmar el movimiento y la energía de las personas que se encuentran acá netamente en este cuadro. Interesante, tenemos más. Son 10 salas, estamos acá en el Museo Nacional de Arte, estamos con Jacqueline.
Hay mucho material de nuestra querida y amada Bolivia, de nuestro estado boliviano. Acá, a ver, tal vez estamos acá. Quería mostrarles un poco, este es nuestro querido pintor también, David Crespo Castelú, porque estamos muy emocionados con la obra de David Crespo Castelú. Recientemente la familia, netamente la nieta de este gran pintor, está donando al museo la obra completa de su abuelo, y pronto vamos a tener novedades. Pero en estos dos originales que yo les quiero mostrar, es más para reflejar. David Crespo Castelú, por ejemplo, pintó estas obras ya con un sentido más crítico, con la intención de reflejar las poblaciones indígenas tal como son, ¿no? Más, a veces más representativa del estado social. Exacto, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, fiesta de Caquiaviri, y es curioso porque hasta el día de hoy estas vestimentas son utilizadas. Este cuadro data de 1938, pero hasta hoy en día tenemos poblaciones, sobre todo de municipios paceños, que utilizan esta vestimenta tradicional. ¿Tenemos más? ¿Hay más? Estamos haciendo acá. Esta sala está dedicada a rememorar Huarizata. No, Huarizata fue el primer proyecto de escuela ayllu indígena impulsada por Elizardo Pérez y Avelino Siñani. Ha influido mucho en América Latina, tanto que se ha hecho réplicas de lo que ha sido el proyecto Huarizata en México, en Perú, en Ecuador. Pero hay un punto importante: Huarizata tuvo maestros artistas, ¿no? Los jóvenes indígenas que accedieron a esa educación, fueron guiados por Genaro Ibáñez, por ejemplo, un gran artista del grabado. Tenemos a Mario Illanes también a este otro lado, y en fotografía, por ejemplo, tenemos a Carlos Salazar Mostajo. Gracias a su registro fotográfico podemos también saber la historia de lo que fue Huarizata, y podemos tener a los artistas acá en vivo, los escultores que hicieron estas esculturas en la escuela y que hasta el día de hoy se mantienen, ¿no? Si ustedes visitan el pabellón México de la escuela de Huarizata, van a poder encontrar estas maravillas. La evolución de la educación sería, ¿no? Sí. Hablando de la educación en Bolivia. Bueno, te invito a que podamos pasar al segundo piso para continuar con la sala. Se va elevando mi ser a tu fuego. 1932 a 1935 sucede la Guerra del Chaco, y el gobierno pide a los artistas su apoyo, no para ir al frente de batalla, sino para registrar a través de sus pinturas, dibujos, lo que ocurría en el frente de batalla. Es así que tenemos a Gil Coimbra, podemos ver a Jorge de la Reza y otros autores muy importantes que registran, por ejemplo, los pueblos indígenas del Chaco, pero también registro un dibujo de los soldados, ¿no? de lo que pasaba en el lugar. Estos dibujos, disculpe que le corte, estos dibujos son dibujos representados en la vida real, o sea, aquí vemos a dos personas, dos soldados que han sido retratados, si vale el término, en la Guerra del Chaco, o sea, existían estas personas. Por supuesto que sí. Estos son de Jorge de la Reza, por ejemplo, y son momentos precisamente junto al ejército o al batallón de campaña de ese instante, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, acá algo muy... Cecilio Guzmán de Rojas, como lo ha conocido en el primer ambiente, que dibujaba con colores intensos, él acudió a la Guerra del Chaco. Él hizo una serie de obras relacionadas con la guerra, y esta es una de las más importantes. Titula Cama 33, TV evacuable. Si tú notas aquí, los colores son sobrios y terriblemente fríos. ¿Por qué TV? TV por el tema de la tuberculosis, porque muchos de los soldados murieron por enfermedades, ¿no? La enfermedad de la pobreza, de la tuberculosis. Exacto. En la Guerra del Chaco. Sí, sí. Claro, Cecilio Guzmán de Rojas revela a través de sus obras lo injusta y lo terrible, trágica que fue esa guerra, ¿no?
Y en ese sentido sí, tenemos una participación masiva de jóvenes indígenas procedentes de todos los rincones de Bolivia a la guerra. Por eso es que la guerra marcó un punto de inflexión muy fuerte en la historia boliviana. Después, posguerra, ya no se pudo ver al campesino o al indígena como una persona de menos, ¿no? Sino que ya se lo tuvo que considerar como ciudadano y empezar a respetar sus derechos. Claro que no todos sus derechos, sino empezó ahí ya una lucha más fuerte por el respeto a los derechos humanos. Recordando la historia de 1932, la isla del Chaco, ahí vemos más imágenes de retratados, son dibujos que existieron en la vida real, no son dibujos que no han existido, sino han existido en la vida real. Claro, tenemos, como les decía, Jorge de la Reza, al otro lado teníamos a Gil Coimbra, en este caso son dibujos de Raúl Prada, y si notas los rasgos también, en los rasgos puedes notar esa influencia indígena que existe entonces, ¿no? Bueno, claro, no somos indígenas originarios, ¿no? Claro, y en el tema del registro, ya a poco tiempo de finalizar la guerra, sí ya se contó con un registro fotográfico que no se tuvo al inicio, ¿no? Estas fotografías son reales y están aquí precisamente para mostrarnos, si las podemos comparar entre fotografía y dibujo, podemos también tener llegar a la conclusión de que son bastante reales. Magnífico, tenemos más salas, estamos en el Museo Nacional de Arte. Esta sala está dedicada a la mujer y tenemos esta gran obra que también es de Cecilia Guzmán de Rojas, Mujeres Andinas, y refleja pues ese nexo que tiene la mujer con la tierra, con la Pachamama y el tema de la vida, ¿no? Por eso también esos colores tan fuertes. Otro gran pintor en Bolivia fue Miguel Alandia Pantoja. Miguel Alandia Pantoja nace en 1914 y nace en Catavi, Yayagua, en un centro minero. A diferencia de Cecilia Guzmán de Rojas, Miguel Alandia Pantoja es autodidacta. Él no fue a ninguna academia de bellas artes o no salió de las fronteras de Bolivia para especializarse en arte. Él fue autodidacta, pero sí tuvo una fuerte conexión de inicio con Cecilia Guzmán de Rojas, ¿no? Acá podemos ver una de sus obras de Miguel Alandia Pantoja, es la Emilia, y ese es su amor y respeto hacia la mujer. Interesante, estamos en el Museo Nacional de Arte, recorrido donde hay una recapitulación de todo lo que es el arte en Bolivia de diferentes épocas. A ver, tenemos acá nuevas pinturas de arte, a ver, coméntenos un poco. Son originales también de Miguel Alandia Pantoja, Mineros 1, Mineros 2, porque una de las principales características de Alandia Pantoja fue precisamente inspirarse en la clase obrera del país y reflejar a través de su obra todas las injusticias sociales que la clase obrera sufría en ese entonces, ¿no? Por eso mismo fue perseguido por las dictaduras y varios de sus murales fueron destrozados. Barrientos mandó a eliminar murales muy importantes. Por ejemplo, la historia de la mina hecha en mural fue destruido, ¿no? En aquellas épocas la pintura era motivo de protesta, ¿no? Sí. Estaban representando, veo acá también, creo que están usando un estilo de pintura. ¿Cuál es el estilo? Está hecho, Bueno, estas son pinturas en óleo, ¿no? En caballete. Cuando Miguel Alandia Pantoja hace sus murales, por ejemplo, tenemos aquí una réplica de uno de los murales de Alandia Pantoja que titula Historia de la Medicina. Es réplica. El original se encuentra en el Hospital Obrero de nuestra ciudad de La Paz. Cuando él creaba los murales, para que los murales sean públicos y sean una plataforma de su protesta, él utilizaba, por ejemplo, la piloxilina, que es una sustancia que se utiliza para pintar vehículos. ¿Por qué usaba este químico? Porque quería que sus pinturas perduraran para siempre, que se quedaran para siempre ahí.
¿no? Eso también posteriormente le afectó a la salud. Y perdemos a Miguel Arandia Pantoja en 1975, curiosamente exiliado en Perú, en la ciudad de Lima. Él muere allá, sus restos son después traídos a Bolivia y se lo despide en una gran marcha. Las pinturas más representativas en el Museo Nacional de Arte son una voz de los pueblos indígenas originarios hacia un símbolo de rebelión. Sí, pero hay que aclarar lo siguiente, ¿no? Tenemos este pintor, por ejemplo, como yo te decía, nació en Catavis, hijo de familia de padre minero y madre campesina, ¿no? Entonces son los herederos, obviamente, de las culturas indígenas. Indígenas como tales, reconocidos como artistas, no tenemos en esta muestra porque existen vacíos, porque como te había mostrado en la muestra de la parte colonial, se les enseña a los indígenas a hacer obras en serie, siempre con autor anónimo. Ellos nunca son reconocidos, aunque su obra esté plasmada, ¿no? Interesante. ¿Tenemos más? Sí. A ver, vamos por este lado. Ya, es una sala. Sí, hay una división. Por este Exactamente. lado, si te fijas hasta el fondo y la siguiente sala, continúa todo lo que es el arte social. El arte social no solo de grandes muralistas como Miguel Arandia Pantoja, también tenemos al Grupo Anteo. El Grupo Anteo fue impulsado por Walter Solón Romero, los hermanos Gil y Jorge Imaná, y también Lorgio Vaca integraron ese grupo, precisamente para hacer murales que reflejen lo que históricamente pasaba en el país, ¿no? Ese es el arte social. Pero por el otro lado, tenemos lo que se denominó arte abstracto. Esto es la década entre 1950 y 1960, que paralelamente se daban esas dos corrientes en Bolivia. El arte abstracto porque los pintores se rebelan y dicen, nosotros no queremos pintar solamente lo que ocurre, queremos pintar lo que nosotros podamos sentir y plasmar de manera ya más individual. No, sin embargo, no se puede considerar arte abstracto como tal. Alfredo Laplaca, que es el autor de Solanú, de esta obra, este tríptico que puedes ver, decía que su obra, más que abstracta, era más intensa, más conectada con la tierra. Es así que se denominó más que todo una obra más, ¿cómo se dice? Más de la tierra, más de las montañas, ¿no? Más que lo abstracto en sí. Por ejemplo, tenemos a María Luisa Pacheco con Cordillera y al otro lado está también María Esther Vallivian. Ya no son realistas, no son abstractos como se... Sí, exacto. Hemos querido también tener parte del Oriente, tenemos acá a Herminio Pedraza, ¿no? Esta obra es anónimo, pero si tú te fijas bien refleja la historia de Santa Cruz. Tenemos Santa Cruz la Vieja con el carretón, pero de fondo está ese pujante pueblo en crecimiento, ¿no? Sí, exacto. Ahora es la capital económica del país y eso es precisamente lo que se trata de reflejar en esta obra. Magnífico. ¿Tenemos más? Sí. A ver, vamos por este lado. Estamos muy... Si has podido ver, tenemos a Marina Núñez del Prado, Víctor Zapana con su obra Amuquihuahua. Es también muy importante destacar el tema de las palabras y de la cultura aymara, ¿no? Como te había comentado, acá tenemos a Walter Solón Romero, que es el promotor en sí del Grupo Anteo. Esta obra titula La Mina. Es la historia prácticamente de todo lo que se ha sufrido por la mina, por la riqueza de la tierra, desde la conquista hasta que los mineros mueren porque tienen muy poco tiempo de vida, ¿no? Debido al mal de mina. Y así tenemos también este cuadro en óleo de Lorgio Vaca, Manifestación Popular. Ahí vemos, ¿no? Las luchas sociales. En la parte abstracta, a este lado tenemos a Inés Córdoba, ¿no? A este otro lado, La Puerta del Silencio de Fernando Montes. Humildemente todo has de hacer.
que provienen de distintos departamentos del país con una temática común, el amor ya sea por la tierra, por las culturas originarias y por la visión hacia el indio, ¿no? Hacia el ser indígena. Acá tenemos esta obra Pachamama, a Erasmo Zarzuela también lo tenemos aquí con altar mayor y otras narrándonos un poco, contextualizando parte de la historia del país. En este caso, Toque de Queda es un grabado de Max Arequipa, inspirado en lo que fue también la dictadura de Banzer. 1983. ¿No? Sí, exacto. Crisis de identidad de David Angles, quien no ha tenido una crisis de identidad, sobre todo en nuestro país, a partir del reconocimiento precisamente de las naciones originarias y de la temática, ¿no? El plantearnos a nosotros mismos con qué nos identificamos, con qué cultura nos identificamos. Sí. Hermoso. Hermosa cultura boliviana, bonita. Exacto. De acá de Oruro, por ejemplo, tenemos Convite, Raúl Lara, es un gran pintor orureño, y esto que nosotros creemos que es un homenaje también al tema del carnaval de Oruro y esos preparativos previos a la gran fiesta, ¿no? Magnífico, hermoso, hermoso. El gran Gili Maná fue esposo de Inés Córdoba, ambos de diferente corriente artística, pero también unidos por ese su amor al arte. Los esposos Gili Maná e Inés Córdoba han donado también una obra muy importante a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que va a ser administrada por este repositorio, por el MNA, y ya les vamos a tener novedades prontamente. Esta es una de las viviendas, una de las casonas más antiguas de la ciudad de La Paz. ¿Pertenecía a alguien? ¿Nos representa? Sí, por supuesto. Data de 1775, quiere decir que ese año se ha concluido de hacer. Fue impulsada, su primer propietario fue Francisco Tadeo Díez de Medina, que fue, curiosamente, uno de los corregidores de La Paz y quien impulsó los juicios penales contra los líderes indígenas Túpac Katari y Bartolina Sisa. Sí. Esta casa, el Estado boliviano la recuperó, la pudo adquirir en 1960. En 1963 abrió sus puertas como museo y mantiene como museo hasta el día de hoy. Patrimonio cultural desde la época de la colonia. Sí. Vamos, hermoso lugar, bonito lugar. Artistas representativos en toda la historia de Bolivia e incluso antes de la historia de Bolivia, de la época colonial hasta nuestros tiempos actuales. ¿Esta sala es? Esta sala es una sala muy especial dedicada a la huipala, ¿no? Acá tenemos 4 huipalas distintas y recordamos a través de ella que la huipala existía mucho antes que exista incluso la cultura incaica, porque esto corresponde a Tahuantinsuyo. Y estas huipalas corresponden a los 4 suyos, ¿no? Si has escuchado, sí, por ejemplo, en el colegio nos hablan, ¿no? Del Chinchisuyo, el Tintisuyo, hasta el Collasuyo, que ya forma parte de Bolivia. Tenemos, por ejemplo, los querus. Los querus son vasos ceremoniales, que nuestras culturas originarias siempre han hecho uso de los vasos ceremoniales como una ofrenda de paz, pero también vienen en dualidad porque representan el chachahuarmi. En este caso, estos querus del siglo XVI tienen plasmados sus dibujos la huipala. Y para que tú te des cuenta, si giras alrededor de esta vitrina y notas, vas a poder encontrar a la huipala, pero nosotros hicimos la réplica de este dibujo tan grande para que sea más fácil identificar en qué lugar está. Y aclarar que la huipala es un símbolo milenario que representa en realidad a muchas culturas indígenas, que no es un invento de un partido político o algo así, sino que es un símbolo milenario muy antiguo. Incluso originalmente había sido utilizado por poblaciones indígenas del oriente. Interesante.
Acá dice, ni al rey ni al Estado conviene que quede semilla o raza de este y de todo Tupac Amaru y Tupac Katari por el mundo ruido e impresión que este maldito nombre ha hecho en los naturales, porque de lo contrario quedará en un fermento perpetuo. ¿Quién lo dijo? Fragmento de la sentencia emitida de Tadeo Díaz de Medina, precisamente el primer propietario de esta casona, ¿no? Al momento de emitir la sentencia contra Tupac Katari. Interesante. Tenemos un unku que data de esa época, de 1780-81, cuando surge la revolución de Tupac Katari. Se cree que Tupac Katari, un unku es un tipo poncho, pero no es un poncho. Este unku en particular solo lo podían utilizar los capitanes de la rebelión, los grandes líderes indígenas. El unku es anterior al poncho, no en un proceso, porque la vestimenta también sufre, sí, en este caso sí, pero bueno, hablando de la vestimenta netamente también sufre un proceso, ¿no? Los unkus, en particular en esta situación, esta es muy especial porque solamente los grandes capitanes lo podían utilizar. De acuerdo al estudio de Teresa Gisbert, pudo haber pertenecido a Tupac Katari, ¿no? Está bordado con hilos de plata y hilos de oro, y se dice que se encontró huellas de sangre en él. Si no fue de Tupac Katari, fue de alguno de sus capitanes. Interesante, interesante. Estamos en el Museo de Arte, un lugar majestuoso donde vemos arte desde la época precolonial hasta nuestros tiempos. Muy agradecido por las licenciadas que nos abrieron las puertas de este lugar, Agenda Productiva Empresarial. Ahora invitamos a toda la población que está viendo esta cápsula, también a todos nuestros seguidores en las redes sociales, de toda la vida gente que siempre ve el material de Agenda Productiva Empresarial. Por supuesto que sí, agradezco mucho la atención que nos están brindando y por supuesto la visita, todos son bienvenidos. Nosotros en el Museo Nacional de Arte los esperamos de lunes a sábado desde las 9 hasta las 5 de la tarde. La entrada para las personas que quieran visitarnos es de 5 bolivianos. Ahora podemos recibir también a colegios, a universidades, y eso ya tiene otro tipo de tratamiento. Podemos hacer un cronograma de visitas, sobre todo para los escolares es completamente gratuito. Lo recibimos con mucho gusto, con el afán de compartir el arte y la cultura de nuestro país tan diverso y tan maravilloso en todas sus naciones. Gracias. Nos pedimos explicarme esto que es hermoso y representa una ciudad grande, más representativa en el país y también es una ciudad pobre. Por supuesto, esta es la réplica de una fotografía de Guarabarias, inspirada en la obra arquitectónica de Freddy Mamani, que representa la identidad pujante, la identidad fuerte, arraigada en la ciudad de Gaeta, la ciudad más joven de Bolivia. Esta es la Agenda Productiva Empresarial desde el Museo Nacional de Arte. Invitamos a que puedan venir a este lugar, un hermoso lugar donde disfrutarán sobre la historia de nuestro querido país.